primero que toca hacer. Lo primero que me toca preguntar es que si alguno de los presentes tiene algún inconveniente con que la clase esté siendo grabada. Ustedes saben que siempre toca grabar la clase, pues por si el resto de sus compañeros no pueden asistir, entonces para que la vean en diferido. ¿Alguno tiene algún inconveniente con que la clase esté siendo grabada? Listo, vale. Si no hay ningún problema, entonces pues ya está aquí siendo grabada. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar entonces. Día de hoy vamos a comenzar con un tema nuevo, ya con uno de los dos subgéneros de ciencia ficción. Pues subgéneros es como una manera de llamarles únicamente, porque eso es una discusión bastante amplia. Pero digámosles, con uno de los dos subgéneros de ciencia ficción que vamos a trabajar en esta ocasión. Como habíamos hablado en la primera clase del tema, son muchísimos los que hay, son amplísimos. Todos están relacionados entre sí, todos son muy interesantes, pero pues escogí dos en particular que quiero que trabajemos el día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar uno que quiero que trabajemos en clase. Hoy vamos a comenzar a trabajar el primero. Ya creo que deben estar viendo mi pantalla. Les recuerdo, cuando esté en la presentación de PowerPoint no voy a estar viendo el chat. No los puedo leer lo que me escriben en el chat aquí del Meet. Entonces, si por alguna razón dejan de ver algo o tienen alguna pregunta o no entienden algo o cualquier cosa, les toca que me avisen por medio del micrófono. ¿Listo? Porque si no, no los voy. No, o sea, yo ahorita no puedo ver el chat. Entonces, si necesitan algo, me avisan por medio del micrófono. Entonces, como parte de la literatura de ciencia ficción, el día de hoy vamos a comenzar a trabajar con la ucronía. ¿Listo? Que es un tema complejo y que tiene un alcance más allá de la literatura incluso. Hay estudios historiográficos que hacen mucho uso de esta herramienta, pues porque es una manera muy interesante de recontar la historia. Entonces por eso la escogí, porque pues nos brinda muchísimas herramientas al momento de crear y porque ustedes tienen potencial para la creatividad, según lo que los he conocido en todo este proceso. Entonces me parece que de esta herramienta pueden salir resultados muy interesantes, pueden salir resultados muy bacanos. Entonces pues básicamente por eso la escogí. Por ahí me parece que alguien va a ingresar. Listo. Entonces vamos a comenzar con la ucronía. ¿Qué vamos a ver? Cuatro cositas muy simples. Primero, obviamente, la definición de ese subgénero de la ucronía. ¿Qué carajos es esa vaina? Que ya igual habíamos visto un ejemplo precisamente en la primera clase, pero pues en esa primera clase, si recuerdan, les dije que este ejemplo como que sí contaba, pero como que no contaba como ucronía. Ahorita vamos a ver por qué. Eh, Vamos a ver también, bueno, qué características tienen las narraciones de este tipo de ciencia ficción, de este tipo de ucronías, qué características tienen. Y a partir de esas características, las ucronías se pueden dividir en dos tipos, eh, que pues es lo que también vamos a ver. Son dos tipos básicos de cómo escribir una ucronía que tiene que ver con dónde se sitúa la narración. Es un elemento muy importante que vamos a abordar no solo hoy, sino también en la próxima clase cuando hablemos del otro subgénero de ciencia ficción que vamos a trabajar. Y por último, este subgénero de la ucronía, como les dije al comienzo, está relacionado con muchos otros subgéneros y muchos otros tópicos comunes que atraviesan toda la ciencia ficción, como los viajes en el tiempo y los viajeros interdimensionales. Son tres elementos que están estrechamente relacionados todo el tiempo en las narraciones. Entonces, pues vamos a ver un poquito como que tienen que ver entre sí. Entonces, para comenzar, vamos a ver un tráiler. Vamos a ver. ¿What? ¿Qué pasó? Ya saben, no los puedo leer en el chat, entonces si dejan de verlo, si no están escuchando o alguna cosa, me avisan por favor. ¿Qué está haciendo? Ya. What is this? Newsreel film. It shows us winning the war. We didn't win the war.
those who seek to drag us all backward. The arrested suspects smuggling subversive films. That film shows the world not as it could be, but as it is. Has to be about something more. I need answers. They're scared. Scared this film could bring this whole thing tumbling down. A film that shows another world. So what? So that means that maybe the world can change. Take this. What is this? It's a new film. There's something different about this one. Listo. Este es un tráiler de una serie de Amazon que, como vieron, se llama The Man in the High Castle. En español eso es, se traduce como El hombre en el castillo, que está inspirada a su vez en una novela de Philip Dick, que es probablemente uno de los escritores de ciencia ficción más conocidos que hay, que se llama igual El hombre en el castillo. Pregunta, los escucho, no los voy a leer, los escucho. ¿Qué diferencias encontraron en ese tráiler entre el mundo del hombre en el castillo y el mundo y nuestro universo, nuestro mundo? ¿Qué diferencias hay entre esos dos mundos? Tiene una escena que a mí me parece muy buena. De hecho, ni siquiera es una escena, es una imagen muy diciente. Esta es la que estoy buscando. Ay, qué bestia, perdón. Ya. Esta imagen me parece muy diciente. Aquí dice estados del Pacífico japonés. Ustedes reconocen este mapa, ¿no? Este mapa es de Estados Unidos. Sin embargo, aquí dice estados japoneses del Pacífico y nación y gran nación del Reich. A partir de esa imagen, ¿qué conclusión sacan ustedes respecto a este mundo que está sucediendo en El hombre en el castillo? Que hay una pelea. Bueno, puede ser, pero no, técnicamente ya hubo una pelea entre quienes. Que ganaron los nazis y ahora todo es controlado por los nazis. Vale, esa es una de las diferencias. La historia del hombre en el castillo parte de un hecho pasado que es la Segunda Guerra Mundial y parte de la premisa hipotética de qué habría pasado con el mundo si el Tercer Reich, y bueno, de hecho las potencias del eje, que ustedes se saben ya perfectamente la historia de la Segunda Guerra Mundial al derecho y al revés, entonces ya saben cuáles son las naciones del eje. Entonces, ¿qué pasaría hipotéticamente hablando si la Segunda Guerra Mundial la hubieran ganado las naciones del eje, la hubieran perdido los aliados? Solo por refrescarles la memoria, los países del eje eran Alemania, Italia y Japón, del eje Tokio, Berlín, Roma. Entonces, por eso este mundo, este mapita que sale aquí está dividido de esa forma. Acá en los estados de centro y oriente de los Estados Unidos están bajo el dominio del Reich, bajo el dominio alemán. Y los del Pacífico, los del oeste, están controlados por Japón. ¿Sí? Entonces, esa es la premisa diferente sobre la cual parte la historia del hombre en el castillo. Yo voy registrando las participaciones a todas estas aquí en mi listito. Una y una. Listo. Entonces, esa es una premisa diferente. Esa es precisamente la definición de una ucronía. Una ucronía es una narración de una historia que transcurre en un tiempo alternativo o en un no tiempo, es decir, un tiempo que nunca existió. Eso se ve
desde la etimología de la palabra ucronía, que es muy gracioso porque esa palabra ucronía es exclusiva de las lenguas romances. Es decir, la palabra ucronía solo existe en español, en italiano, en francés, pero no la tienen en alemán o en inglés, por ejemplo, que no son lenguas romances. En inglés le dicen alternate history, historia alternativa. Pero en fin, viene de la etimología de la palabra ucronía, que viene del griego ou, que quiere decir no o sin, y cronos, que ustedes saben perfectamente que quiere decir tiempo. Es una historia que ocurre en un tiempo alternativo o en un no tiempo, en un tiempo que nunca ocurrió. ¿Sí? Básicamente eso es una ucronía, como en el caso del ejemplo del hombre en el castillo. Narra la historia de un tiempo que no existe, narra la historia de un tiempo que no existió, un tiempo que no tiene lugar, que es un mundo con la victoria hipotética del eje en la Segunda Guerra Mundial sobre los aliados. Entonces, básicamente eso, ¿listo? Últimamente se ha vuelto muy popular precisamente por esta serie. En Umbrella Academy, por ejemplo, esa serie de la que todo el mundo habla, porque todo el mundo habla de ella, yo no la voy a ver sino hasta después cuando todo el mundo se lo olvide. Pero en fin, eso también tiene algunos elementos de ucronía. Watchmen, tanto la tira cómica, bueno, no tira cómica, me cascan por ahí donde me escuchen ciertas personas llamarle tira cómica Watchmen. La novela gráfica más bien de Watchmen, tanto la primera película que se hizo, que la película es mala, pero pues igual está ambientada en el mismo universo, como la serie de Amazon que también van a sacar, son ejemplos de ucronía también. Y a lo largo pues de la clase de hoy les voy a comentar acerca de otros ejemplos similares. Queda claro más o menos hasta ahí que diablos es una ucronía. Si no queda muy claro, no se preocupen, que igual ahorita cuando veamos las características ya van a entender más claramente de qué va todo esto. ¿Listo? Entonces, pasamos a las características de las ucronías. La cosa principal que diferencia las ucronías del resto de historias de ciencia ficción es la existencia de un punto John Barr. John Barr se llama así porque está inspirado en un personaje de una serie de short stories, de una serie de cuentos que son muy importantes en la ucronía. Pero en fin, se llama así, punto John Barr. El punto John Barr es un punto en la historia a partir del cual se crea ese no tiempo, ese tiempo alternativo del que hablábamos aquí en la definición. ¿Sí? En el caso del ejemplo del hombre en el castillo, ese punto John Barr, ese elemento histórico trascendental es la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el final de la Segunda Guerra Mundial. Ahí es donde se parte la línea del tiempo, digamos, aquí estamos en nuestro presente, como lo ven aquí, muy bonito, en esta línea del tiempo. Este es nuestro presente en el que estamos hoy en día, el 4 de septiembre del 2020. ¿Sí? Y a partir de ese punto, John Barr, se crea una línea de tiempo paralela en el que también hay un presente, pero ese presente es ucrónico, es decir, en este universo paralelo en el cual el eje fue el vencedor en la Segunda Guerra Mundial, también tiene un 4 de septiembre de 2020, obviamente, solo que es alternativo, es muy diferente. En fin, para que una narración sea una ucronía, entonces debe tener este evento histórico que sucedió de manera diferente o que no sucedió. ¿Sí? Puede ser cualquiera de esas dos cosas. ¿Sí? En el caso del hombre en el castillo es que ocurrió diferente, pero pues tenemos otros ejemplos como el caso de 11-27-65, que es una novela de Stephen King, en la cual un profesor viaja en el tiempo para evitar el asesinato de John F. Kennedy. En ese caso, el punto John Barr, el punto en el cual, a partir del cual nace esa línea de tiempo paralela, nace ese no tiempo o ese tiempo alternativo, es el asesinato de Kennedy. En ese caso no es que suceda de manera diferente, sino que no sucede. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos cosas. El punto John Barr, entonces, es ese hecho histórico que sucede diferente o que no sucede. Esto lo voy a escribir aquí como para que quede claro. Entonces, es un hecho histórico que sucede de manera diferente o no sucede. Eso es un punto. Eso es la definición del punto John Barr. Y eso es lo que tiene la ucronía que no tiene el resto de narraciones de ciencia ficción. ¿Sí? Que se centra, la narración parte de ese hecho. ¿Sí? Es clave en ese hecho. Ojo, el punto John Barr debe ser pasado. ¿Sí? Tiene que ser un hecho histórico del pasado, no puede ser del presente ni mucho menos del futuro.
porque entonces ya no funciona como una ucronía, porque ya no crea esta línea del tiempo alternativa, hipotética o diferente. Ya no existe si el evento es del presente, ya no sería, ya no crearía una línea alterna, ¿sí? Sino que pues simplemente sería una realidad. La realidad cambiaría, pero no crearía un tiempo alternativo. Entonces siempre tiene que ser un punto del pasado. ¿Listo? ¿Clara más o menos cuál es la definición del punto John Barr? Sí, señor. Sí, señor, profe. Vale, si tienen alguna pregunta ya saben, me pegan el grito. ¿Listo? Las otras dos características que siguen de las ucronías son en común con el resto del género de la ciencia ficción. Hay que de todos modos hacer una claridad con ellas, pues para el momento de la creación de una ucronía. Entonces, por eso las incluyo de todas maneras. ¿Cuál es el tema de las ucronías? El tema obviamente no puede ser nuestro presente, porque técnicamente ese presente no existe. El tema de El hombre en el castillo no puede ser el 4 de septiembre de 2020 de nuestra realidad, porque en nuestra realidad los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial. No tiene nada de diferente. Entonces, obviamente el tema no puede ser nuestro presente. Tiene que tratar de este tiempo alternativo. Pero ojo, al igual que en la ciencia ficción en general, la historia no puede ser la pregunta insomne, la historia no puede ser el novum, es decir, la historia no puede ser que los perros hablen, la historia no puede ser que el sol sea oscuro, no, la historia no puede ser eso, ¿sí? La historia tampoco puede ser el punto John Barr. Mi historia de una ucronía no puede ser cómo o por qué ganaron las potencias del eje. No puede ser explicar que mentiras que Hitler sí logró vencer a los soviéticos en Stalingrado. Y a partir de ahí, entonces perdieron toda la Unión Soviética, perdió la guerra y entonces después los Estados Unidos también. No, esa no puede ser la historia de la ucronía, repito, porque eso es el novum. Ese es el elemento diferente que tiene la historia. Ese es el universo. Y como habíamos hablado en la clase pasada, la historia no puede ser el universo, la historia tiene que ser la acción que tienen los personajes en ese universo. Entonces, el tema de las narraciones ucrónicas es ese presente ucrónico. ¿Qué consecuencias tuvo para la línea del tiempo alternativa que ese punto John Barr sucediera de manera diferente? ¿Sí? Entonces, si ustedes ven el tráiler del hombre en el castillo, se pueden dar cuenta que no trata de explicar qué fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Lo que muestra en este tráiler muy cortico, que es muy interesante, vamos a ponerle mute para poder hablar mientras lo vemos, es cómo queda la sociedad después de la victoria de los alemanes y de los japoneses. ¿Sí? La bandera de los Estados Unidos ya no tiene estrellas como las tiene en nuestro universo, sino tiene una esvástica. Ya hay esvásticas por todo lado. Vean, ahí está la alianza ahí está la alianza entre el Tercer Reich, entre el Partido Nacional Socialista y el Imperio Japonés. ¿Sí? Entonces, no muestran cómo fue que ganaron la guerra, sino cómo es el presente a consecuencia de esa diferencia del universo, a consecuencia de esa diferencia en el punto John Barr. ¿Sí? Entonces, ese trailer me gusta porque tiene muchísimos ejemplos. ¿Sí? Ven que en todo lado hay o la bandera del Imperio Japonés o la esvástica del Tercer Reich, porque en todo momento el autor nos está mostrando eso, señales de que este no es nuestro universo, sino que es otro universo diferente, ¿sí? Pero entonces la historia, como vemos aquí más o menos del tráiler, trata de que aparece una película de nuestra realidad. Esta imagen me parece buenísima. Qué pena me interrumpa a mí mismo, pero es que esta imagen también me parece muy buena. Esto es San Francisco. Aquí en el fondo se ve el puente del Golden Gate. Entonces esto es San Francisco, una ciudad en la costa pacífica de los Estados Unidos. Pero este es el mejor ejemplo de cómo San Francisco ahora en esta realidad, en este universo, vean que tiene solo puros caracteres japoneses, puros kanjis. Es buenísimo, esta imagen me parece muy bacana por eso, porque nos muestra cómo es ese universo. No nos explica por qué perdieron los gringos la guerra. Bueno, los gringos, los ingleses y los franceses.
nos muestra simplemente ya, ¡pum!, cuál es la consecuencia. Ahora resulta que a consecuencia de que ganaron los del eje, San Francisco es ahora una ciudad bajo dominio japonés. Buenísimo. Aquí transcurre la narración, en ese universo diferente. No en el punto John Barr, vuelvo al cuadro, no en el punto John Barr, no acá, no, acá no, en ese presente ucrónico, en las consecuencias que tuvo esta diferencia. ¿Sí? Pues esa serie me parece buenísima. No la he visto, no la he visto. De hecho, me enteré de ella a comienzo, durante vacaciones, cuando estuve planeando clases. Entonces yo, ¿qué carajo les voy a mostrar a estos chinos de Ucrania? Si me encontré con esa serie, dije, pucha, va a tocar inscribirse a Amazon Prime para ver la serie, porque se ve muy interesante. Se ve que está muy bien escogido y muy bien construido el mundo de la Ucrania. Obviamente todo esto tiene que ver con que la novela es muy buena también, pero de eso ya ustedes se van a dar cuenta más adelante. ¿Listo? Claro, el asunto del tema, de qué es lo que se debe contar y qué es lo que no se debe contar. ¿Sí o no? Profe, el punto de Sí, John señor. Barr no lo entiendo muy bien. No hay ningún problema, porque tengo el ejemplo más fácil para explicarles qué carajos es eso. La tarea que ustedes me entregaron este fin de semana. ¿Qué pasó? Ustedes me entregaron 3 situaciones del pasado que para ustedes son muy importantes, que para ustedes son trascendentales. ¿Sí? Entonces, pero no está presente. No me gusta usar de ejemplo a alguien que no está presente. Venga, miremos quién está para poder utilizar un ejemplo de ustedes. No me acuerdo del ejemplo de ninguno de ustedes ahora para más piedra. No me acuerdo qué fue lo que hicieron. Venga, menos mal tengo esto abierto acá. Digamos, agarremos este, que es la primera que está en la lista. Estos 3 elementos, no me interesa, este es el primer punto. Estos 3 elementos son un punto John Barr. Situaciones del pasado que si fueran diferentes o si no hubieran sucedido, crearían una línea del tiempo paralela, alterna, diferente a en la que nosotros habitamos. Entonces, con tu permiso, Daniela, te utilizo como ejemplo. Este primero nos habla de que si un hecho no hubiera ocurrido, si mi papá no se hubiera conocido nunca con un viejo amigo, ¿qué habría pasado? Estuviéramos viviendo en otro lado de la ciudad. ¿Sí? Este hecho es un punto John Barr. Un hecho pasado, si le recuerdo, tiene que ser del pasado. Un hecho del pasado que si no hubiera ocurrido o hubiera ocurrido de manera diferente, habría generado una línea del tiempo alternativa. ¿Sí? El resultado de este punto John Barr es una narración de ucronía. La historia de cómo sería la vida de Daniela, te repito, qué pena te uso como ejemplo, cómo sería la vida de Daniela al otro lado de la ciudad, que no me ha contestado la pregunta a propósito que le puse aquí en el comentario, que es igual, es puras ganas mías de chismosear. Entonces, esa historia de cómo sería la vida de ella al otro lado de la ciudad, eso es una ucronía, porque es el resultado de un evento del pasado que ocurrió diferente. ¿Sí? Lo mismo el de acá, que es un poquito más general. Si las mujeres no hubieran tomado el valor para alzar la voz, para luchar y luchar incansablemente como lo han hecho por más de 200 años, yo ahorita no estaría estudiando y mucho menos podría usar un vestido corto. Lo mismo, la historia de cómo las mujeres, la situación de las mujeres ahorita sería muy diferente, de las mujeres y de los hombres también, la sociedad en general sería muy diferente a causa de que las mujeres nunca lucharon en el pasado. Eso es una ucronía. El punto John Barr es este punto del pasado. ¿Sí? Ahora, por lo general, eso lo vamos a ver ahorita en lo que sigue. Entonces me voy a devolver a la presentación. Claro, más o menos qué diablos es el punto John Barr ahora sí. Sí, señor, gracias. Eso. ¿Listo? Simplemente piensen en eso. Lo que yo entregué de tarea, los que la entregaron, esos son un punto John Barr. ¿Listo? Ahora, otro elemento relacionado con el anterior tiene que ver con la narración. Este mapa también es de otra historia que estoy comenzándome a leer hasta ahora, porque es súper interesante. Los puntos John Barr casi siempre tienden a ser sobre enfrentamientos bélicos, como el caso del hombre en el castillo. De hecho, hay toda una serie larguísima de ucronías basadas en el punto John Barr de la Segunda Guerra Mundial.
Hay muchísimas. Cuando recién terminó la Segunda Guerra Mundial empezaron a nacer esas de que, oh, pucha, ¿qué habría pasado si los nazis hubieran ganado? Entonces, por lo general son historias como las del Hombre en el Castillo, que son muy negativas, que habríamos ido a la miseria y no sé qué más. Conforme fue pasando el tiempo, la imagen fue cambiando un poquito, pero en fin, el caso es que las guerras casi siempre se utilizan como punto John Ball porque las consecuencias de la guerra son muy fáciles de rastrear. Es muy fácil de ver las consecuencias sociales, económicas y políticas que puede tener el mundo si una guerra hubiera cambiado, si una guerra hubiera sucedido de manera diferente. ¿Sí? La muerte de personajes muy importantes también es un tema muy común. ¿Sí? Pues porque es más fácil ver las consecuencias, es más fácil crear un universo convincente, un universo realista, porque obvio el universo tiene que ser convincente, lo mismo hace parte de las características de la ciencia ficción que ya habíamos visto en la clase pasada, tiene que ser veraz, tiene que ser plausible, que uno diga, hijo de pucha, sí, de pronto sí habría sido así el mundo, ¿sí? Entonces, les decía, hablaba de este mapa que es de la novela Years of Rice and Salt, Tiempos de Arroz y Sal, en el que el punto John Bart es la peste negra, que sucedió por allá hace miles de años, bueno, 1000 años más o menos, un poquito menos, en Europa. La autora de esta novela parte del punto John Bart de que ¿qué habría pasado si la peste negra no hubiera matado solo a la mitad de Europa, sino a toda Europa, o a la inmensa mayoría de Europa? ¿Sí? Entonces la conclusión a la que ella llega es, pues el cristianismo habría desaparecido, porque en esa época, hace casi 100 años, el cristianismo estaba centrado aquí, en Europa. No había cristianos en ningún otro lado, todavía no habían empezado los misionarios a trabajar, América ni siquiera había sido descubierta todavía. Entonces ya llega a la conclusión, hombre, el cristianismo desaparecería. Entonces ella crea un universo en el que los dos poderes centrales son el Islam, como se ve aquí, Dar al-Islam, y la dinastía Hay, los chinos. Entonces por eso se llama la novela Tiempos de Arroz, de los chinos, y Sal, de los islámicos. O sea, lo que llevo hasta ahora es buenísima, es una novela muy interesante. Y sobre todo porque, en relación con lo anterior, no cuenta la historia de cómo se murieron los europeos durante la peste negra. No cuenta eso. Cuenta es, en sus capítulos, son larguísimos, eso sí, la novela es muy larga, pues para ustedes, que todo es largo, entonces para ustedes va a ser una novela muy larga, igual es buenísima para que la lean. El caso es que no cuenta eso, sino cuenta en sus episodios la historia de una parejita siempre, una pareja diferente en cada capítulo. Entonces hay una pareja que aparece, que son refugiados europeos, de los poquitos que sobrevivieron a la peste negra. Entonces cuenta la historia de estos refugiados europeos que quieren llegar, que quieren viajar hacia Oriente, pues porque aquí no hay nada, se están todo el mundo, los poquitos que sobrevivieron están muriendo de hambre. Entonces cuenta la historia de los refugiados, los mismos, ¿sí ven? La historia sucede acá en el presente ucrónico, mucho tiempo después de que se murieron los europeos, y cómo está tratando de sobrevivir la gente acá, ¿sí? Ahí, ese es el centro de la narración, la gente. Lo voy a escribir grande por acá en WordArt y todo, elijamos uno bien bonito, no que resalte. Ninguno va a resaltar ahí. Vamos a elegir este, a ver si se ve. El centro de la narración de las ucronías son las personas, no los países, no las naciones, ¿sí? No todo el mundo, sino las personas. Cómo la vida de las personas cambia a consecuencia de que ese punto John Bart sucedió de manera diferente. Entonces de Tiempos de Arroz y Sal es muy bueno y es muy bonito precisamente por eso, porque cuenta la historia de parejitas y de cómo la vida de ellos se vio muy diferente, cómo cambió mucho a consecuencia de que el cristianismo desapareció. Aquí en América están los nativos americanos, acá se alcanza a ver esta partecita, porque obviamente los ingleses nunca llegaron a invadir América, entonces claro, los nativos americanos son el imperio más poderoso aquí en Norteamérica, y aquí están los aztecas. Mejor dicho, es buenísimo, es muy buena, esa novela es muy muy buena, 100% recomendada. Pero el caso es eso, para el ejercicio que ustedes van a tener que hacer, porque ustedes obviamente ya saben que lo que les va a tocar hacer es escribir,
tengan eso presente. Lo importante de las ucronías no es el mundo, lo mismo, eso vuelve a la misma característica que habíamos hablado en la clase pasada. La historia no puede ser el universo. La historia es lo que hacen las personas en ese universo. ¿Listo? Entonces la historia no puede ser contar cómo es la vida de Daniela en ese otro lugar al otro lado de la ciudad. La historia no puede ser cómo es ese barrio y el colegio en el que... No, la historia tiene que ser la vida de Daniela, cómo su vida es muy diferente por ese cambio que se dio en su pasado. Entonces, con perdón de seguir utilizando los ejemplos de Daniela, la historia no puede ser... Profe, Dime. Dime. es que se trabó cuando dijo que cómo tenía que ser. Se trabó cuando dijo que cómo tenía que ser la vida Ok. de Daniela o algo así. Exacto. Entonces, no El puede ser anterior que como dijo, es... Vale, gracias. Ya se repito, no hay trabó problema. la- No puede ser como es el barrio de Daniela o como es el nuevo colegio de Daniela, sino cómo cambió la vida de Daniela a partir de ese evento de su pasado que fue diferente. Cómo la afectó, cómo hizo que ella fuera una persona completamente diferente. ¿Sí? Lo mismo, con un ejemplo un poquito más general. La historia no puede ser de cómo sería el mundo si las mujeres nunca hubieran reclamado sus derechos. La historia no puede ser que no se celebra el Día de la Mujer, por ejemplo, no sé, por decir cualquier bobada. No, la idea tiene que ser cómo es la vida de alguna mujer, qué es lo que hace una mujer en ese mundo tan diferente. ¿Sí? La historia es de, con perdón, porque Daniela se utilizó ella misma como personaje de ese ejemplo, entonces yo la voy a utilizar también con tu permiso. La historia no puede ser de cómo es Colombia sin los derechos de la mujer, sino qué hace Daniela en ese mundo en el que ella no tiene derecho a estudiar y no tiene derecho a usar un vestido corto. Esa es la historia. Lo importante son las personas. Me lo voy a hacer clic aquí muchas veces. Las personas. ¡Ah! Ya vamos a ver. Eso es lo importante en las ucronías. ¿Qué es lo que le pasa a las personas, a los individuos? Eso es lo que hay que contar cuando uno cuenta una ucronía. ¿Listo? Claro eso, porque es muy importante, porque sobre eso voy a ser muy, muy cuidadoso cuando revise sus trabajos en el futuro. Entonces, claro por ahí. ¿O quieren hacer otro ejemplo? Cuéntenme, ¿cómo vamos? Sí, profesora, que puede ser un ejemplo un poquito más sencillo, pues sí está entendible, pero pues, o sea, es muy Vale, relacionado con lo que dice, porque digamos, tenemos que hablar como tal de la persona, o sea, lo que vive la persona, como lo que es afectada por ese mundo. vale, voy a hacer entonces un ejemplo. Aquí me voy a inventar, a sacar uno de la manga. A ver qué se me ocurre. Listo. Un ejemplo muy, muy concreto. Es tan concreto que es pendejo. Pero pues es para que lo entiendan. Para escribir una ucronía, obviamente lo primero que hay que tener es el punto John Bar. Ustedes ya tienen 3 cada uno, porque ya los hicieron para la tarea de la clase anterior. Ustedes ya tienen 3. Yo voy a elegir uno que se me acaba de ocurrir ahorita. Uy, ¿quién está entrando hasta ahora? Listo. Decía, ustedes ya tienen 3. Yo voy a elegir uno. Ahí. Digamos que mi punto John Bar, mi ucronía va a partir del punto John Bar de que Cervantes nunca escribió el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Sí? Este es un punto John Bar muy complejo porque analizar de verdad qué consecuencias podría tener eso es difícil de rastrear históricamente por qué sería el mundo diferente, ¿sí? Entonces, por eso a algunos de ustedes les escribía, revisen por favor, como siempre, los comentarios que les hago en la plataforma. Les decía que algunos eran muy concretos. Algunos ejemplos que ustedes escogieron eran muy concretos. Entonces, ¿qué tal si yo nunca hubiera tenido ese accidente? Es muy concreto. Entonces, la creación del mundo va a ser un poquito complicada. Entonces, es más fácil cuando uno escoge un punto John Bar muy general, como la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Hay otra que es buenísima también, que es de un escritor mexicano, que a propósito esos libros están, el mismo autor los publicó gratis en línea.
tal vez los busque y los comparta más adelante, de qué pasaría si hubieran sido los nativos americanos los que hubieran conquistado Europa. ¿Sí? Por lo general se utilizan puntos John Bar así muy generales, pues porque es más fácil saber qué consecuencias tendría. Entonces tengan eso presente, ¿listo? Entonces digamos que tengo mi punto John Bar, que Cervantes nunca escribió Don Quijote. Como siempre, el universo no puede ser el centro de la narración, pero hay que tenerlo muy claro. ¿Sí? Hay que tener muy claro cómo es ese universo. Entonces, ¿cuál es el universo? El impacto literario que tuvo Don Quijote fue una cosa impresionante, que promovió la literatura española a nivel universal de una manera absurda. Sí, que puso a Cervantes en el centro de la historia literaria y cultural del mundo. ¿Sí? Junto con Shakespeare. Los dos son hoy en día en nuestra realidad los escritores, probablemente los escritores más influyentes del mundo, Cervantes y Shakespeare. Pero si Cervantes no escribe Don Quijote, probablemente Shakespeare sería considerado el mejor escritor del universo. Entonces, ya estoy empezando a crear el universo. ¿Eso qué quiere decir? La literatura española probablemente no hubiera sido tan difundida como lo fue a causa de Don Quijote, pues porque ya no lo escribió, entonces ya no le paran tantas bolas a Don Quijote, le paran muchas más bolas a Shakespeare. ¿Sí? No, para esa época ya habíamos sido conquistados, de hecho ya estábamos en plena colonia. Entonces, el inglés, la literatura, más bien, adquiere mayor predominio. Porque pues obviamente la española ya no se reproduce tanto. Entonces, en América Latina probablemente los escritores como Sor Juana Inés de la Cruz, como la monja Josefa del Castillo aquí en Colombia, ellas escribieron mucho soneto italiano porque ese era el soneto que se escribía en España. Pero como ya España no se difunde tanto, sino que es ahora la literatura inglesa, entonces las monjas de la colonia y bueno, y todos los escritores de la colonia empiezan a escribir soneto italiano, soneto inglés, que los sonetos ingleses que Shakespeare llevó a la popularidad son diferentes, son 3 cuartetos y 2 pareados. Entonces escribe mucho soneto inglés. Listo. Digamos que ya creé mi universo. Obviamente la idea de crear un universo es muchísimo más detallado, ¿no? Como hicieron ustedes en ese ejercicio, que la mayoría estuvieron unos ejercicios muy buenos, unos universos muy bacanos. Esto es un ejemplo, como les digo, un ejemplo muy pendejo. Entonces, ya tengo mi universo. Y entonces, como les digo, lo central de la historia tiene que ser la acción. ¿Sí? Entonces, digamos que yo voy a hacer en esta ucronía mi historia, así como Daniela se puso en su ejemplo, yo me voy a poner en el mío. Y me voy a preguntar, ¿cómo sería yo como profesor de literatura en un universo en el cual Cervantes nunca escribió Don Quijote? Entonces, en mi caso personal, yo puedo pensar en muchas cosas. Por ejemplo, yo, para mi cumpleaños número 8, mi papá precisamente me regaló mis ediciones de Don Quijote, que las quiero con todo el corazón. Por eso es tan importante la literatura para mí, en parte porque recibí ese regalo. Pues pucha, probablemente yo ni siquiera sería profesor de literatura, porque entonces a los 8 años mi papá no me habría regalado el Quijote. Entonces yo no habría amado tanto la literatura, yo probablemente sería actor. Uy, juepucha, y como la literatura inglesa adquirió tanto predominio y la obra de Shakespeare, que era un dramaturgo muy bueno, por lo que más se reconoce a Shakespeare es por sus obras de teatro, Romeo y Julieta, King Lear, Hamlet, todas esas son obras de teatro. Entonces no solo sería actor shakespeariano, si lo escribiría, yo sería un actor shakespeariano. Probablemente si yo no hubiera sido profesor de literatura, habría sido actor. Ahí les he hecho un chisme personal que no le interesa a nadie, pero igual se los cuento. Porque ese era mi plan. Antes de saber que quería convertirme en maestro, quería ser actor. Si yo no hubiera amado la literatura como la amo ahora, probablemente no habría sido profesor. Probablemente habría sido actor. Y como Shakespeare es muy popular, sería actor shakespeariano. Entonces mi cuento trataría de eso. Mi cuento trataría de un día... De eso trataría mi cuento. Porque, repito, el universo no puede ser la historia. El universo es el fondo, lo que ocurre detrás de la historia.
La historia tiene que ser los sujetos, las personas, como la vida de esas personas es muy diferente a causa de este punto John Ball. ¿Sí ven? Es lo mismo. Esto es muy enredado y este cuento sería muy complicado porque este punto John Ball es muy concreto. Es muy chiquito el punto John Ball. La idea es que el punto John Ball sea mucho más general para que les quede más fácil crear el universo y crear la historia. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Pero más o menos a esto me refiero cuando digo que lo importante son las personas. Lo importante no es el universo. Lo importante son las personas. Cómo la vida de las personas se ve alterada por el punto John Ball. ¿Listo? ¿Un poquito más claro por ahí o lo que hice fue terminar de confundirlos? Ya quedó más claro, profe, gracias. Vale, ¿y el resto cómo vamos? ¿Bien? Sí, señor. ¿Listo? ¿Cómo sería yo? Ya me hice esa pregunta. ¿Cómo sería yo mi vida si fuera actor shakespeariano? No, yo soy muy feo. En el mejor de los casos tendría, esa sería la historia. Digamos que para ser maestro, uno no tiene que ser, o sea, para ser un buen maestro, uno no tiene que ser bonito. Entonces nunca he tenido mucho problema por eso. De hecho, todo lo contrario, me ha ayudado mucho en mi carrera ser feo. Tuve muchos compañeros en práctica que tuvieron muchos problemas en su práctica por ser pinta, porque nosotros hacíamos práctica en el liceo femenino, entonces hubo compañeros que tuvieron mucho problema por eso. Pero para ser actor sí hace falta. Bueno, para conseguir trabajo y fama como actor sí hace falta ser pinta. Entonces yo probablemente tendría papeles secundarios en esas obras de Shakespeare y yo viviría muy frustrado porque mi personaje, ya no yo, sino mi personaje, cree que tiene mucho talento. Él podría ser de Hamlet, él podría ser de King Lear, él podría ser de Macbeth. Pero como soy feo, entonces nadie me contrata para ser de los personajes principales, entonces estaría todo el tiempo haciendo de Polonio, todo el tiempo haciendo de Laertes también es pinta, tendría que hacer de Macduff y cosas por el estilo, entonces yo viviría muy frustrado. Esa sería la historia de mi cuento de Ucrania. Qué interesante. En fin, perdón ahí por la digresión. Pasamos ahora a los tipos de ucronía. Los tipos de ucronía dependen de ustedes en qué momento quieran narrar la historia. ¿Sí? Como les decía, creo que fue aquí al comienzo. Un tipo de ucronía puede ser qué le pasa a las personas justo cuando está sucediendo el punto John Barr de manera diferente. ¿Sí? El ejemplo de la novela de Stephen King, ¿sí? En 11-25-62 creo que es que se llama, es que es la fecha y yo la fecha no la tengo presente. Esa historia transcurre de el profesor tratando de evitar que maten a Kennedy, ¿sí? La historia no es cómo salva o no salva a Kennedy de que le peguen 3 tiros, sino de lo que hace el profesor, ¿sí? En el punto John Barr, ahí, de lo que hace el personaje justo en este momento. ¿Sí? En el caso, no, pues en el caso de mi historia, de mi ejemplo, no, porque si el personaje soy yo no existía cuando se escribió el Quijote, por allá en 1600 y pico. La historia tendría que ser de, bueno, ¿qué le pasó a Cervantes al no escribir el Quijote, por ejemplo? Esa historia de qué le pasa a Cervantes al no escribir el Quijote sería el primer tipo de ucronía, que es en el punto John Barr. Ese es el primero, pueden hacerlo ahí. O la mayor cantidad de ucronías son del segundo tipo y se escriben mucho después del punto John Barr. Porque aquí mucho después en esta, perdón, en esta línea alterna del tiempo, en esta línea de la historia diferente, es donde se ven las consecuencias. Entonces el hombre en el castillo, por ejemplo, transcurre como 70 años, creo que la verdad no me acuerdo ahorita la fecha exacta, pero transcurre mucho tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Mucho tiempo después de la Segunda Guerra Mundial ocurre el hombre en el castillo.
¿sí? El ejemplo que yo me inventé aquí ocurre más de 400 años después del punto John Barr. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque aquí es más fácil ver esas consecuencias o imaginar todas esas consecuencias. ¿Sí? Es más fácil hacer este tipo. Se puede hacer este también, pero ¿cuál es el problema con el tipo de ucronía que sucede justo en el tiempo John Barr? Que hay que saberse la historia muy bien. Hay que saberse muy bien cómo sucedieron los hechos para poderlos cambiar. ¿Sí? Porque están sucediendo, la Segunda Guerra Mundial está sucediendo, entonces si yo quiero cambiarla, tengo que saberme muy bien qué fue lo que pasó para poderla cambiar, para poderla hacer diferente. ¿Sí? En cambio, si yo lo hago aquí en el futuro, no necesito saberme exactamente, simplemente tengo que imaginar o hacer una hipótesis respecto de cómo sería ese mundo de diferente. Entonces es mucho más fácil hacerlo aquí en el futuro, pero pues se puede hacer de cualquiera de esos dos tipos. ¿Listo? Por eso la mayoría son acá. La mayoría son del segundo tipo, pues porque es más fácil. Lo mismo pasa acá Perdón, estoy hablando mucho y me canso. Perdí la costumbre. Dios mío, perdí la costumbre de hablar mucho. ¿Qué va a ser de mi vida? En el ejemplo de esta novela también ocurre muchísimos años después de que murieron todos los europeos. ¿Listo? Entonces puede ser de cualquiera de esos dos. Mi recomendación es esta, porque es más fácil. Pero pues ustedes ya sabrán en dónde se quieren ubicar. ¿Listo? Ahora, estos tipos de ucronía dependen también de la relación que tiene la ucronía con los viajes en el tiempo y los viajeros interdimensionales. Muchas ucronías hablan, o el personaje, perdón, de esas ucronías no es un sujeto en la línea alterna. Digamos, todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora son de un sujeto que nació y creció y se crió, etcétera, en la línea alternativa, es decir, un sujeto que nació y creció en un mundo en el que los aliados perdieron la Segunda Guerra Mundial. Unos personajes que crecieron en un universo en el cual el Islam y China son las potencias mundiales. ¿Sí? O un Carlos Eduardo Fictiva que nació y creció en un mundo en el que no existe Don Quijote. ¿Sí? Esa es una de las clases de ucronía. Otra clase de ucronía se puede ser de una persona que viaja en el tiempo y esa persona es la que ocasiona que el punto John Barr ocurra de manera diferente. El caso del asesinato de Kennedy es un ejemplo de esto. Es un profesor que viaja en el tiempo y evita el asesinato de Kennedy. Las películas de Back to the Future, de Volver al Futuro, son un ejemplo de un viajero en el tiempo que cambia un evento en el pasado. Entonces, de cómo este pelado viaja en el tiempo y casi que consigue que sus padres nunca se conozcan. ¿Sí ven? Entonces, muchas ucronías vienen de la idea de un viajero en el tiempo. ¿Sí? Este capítulo de Los Simpson, de hecho, en el que Homero viaja en el tiempo por arreglar una tostadora, que me parece un detalle muy gracioso, pero en fin, no me voy a meter en eso. Es un ejemplo de ucronía, porque nos muestra qué es lo que pasa. Él viaja al pasado y entonces cuando dice, soy un tarado, aplasté un pescado, ese es un punto John Barr, el hecho de que Homero aplasta un pescado y él vuelve al presente, pero no es su presente, de hecho tenía acá, no es su presente, el presente en el que él arregló la tostadora, sino ese presente ucrónico en el que a causa de él haber aplastado un pescado, Flanders es el dueño del universo. Y lo mismo todo el tiempo. Entonces él después, que no aplasto nada, voy a cambiar lo que me dé la gana y agarra a todo el mundo a palos y entonces se devuelve en el tiempo y el universo es diferente. Ese es un ejemplo de ucronía con viajes en el tiempo. El viajero en el tiempo es el que ocasiona que el punto John Barr sea diferente o que el punto John Barr no suceda. ¿Listo? Ese es un ejemplo de ucronía que también pueden hacer, que también pueden utilizar ustedes. ¿Sí? De pronto no, ¿qué tal si mis papás te seguiré pidiendo permiso para usar tu ejemplo, Daniela? No de que qué tal que mi papá no se hubiera reencontrado, no hubiera conocido a ese amigo, sino que qué tal que yo hubiera viajado en el tiempo y por alguna razón hubiera impedido que mi papá conociera a ese amigo. ¿Sí? Por error o a propósito, como sea, pero en fin, también lo pueden hacer así. ¿Qué tal que yo hubiera viajado en el tiempo y hubiera evitado eso? También lo pueden hacer perfectamente. ¿Listo? Sobre todo porque con eso se ahorran una explicación.
se ahorran la explicación de, pues, pucha, ¿y por qué Hitler ganó la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo es posible si Hitler, solo a él, en su idiotez y en medio de los ineptos que utilizó para asesorarse, se le ocurre invadir Rusia en invierno? Es un imbécil. ¿Cómo es posible que eso haya cambiado? Ya no tienen que explicarlo. Simplemente dicen, no, lo que pasa fue que una persona viajó en el tiempo y le dijo, Hitler, venga, yo vine un viaje en el tiempo y usted pierde por ponerse de idiota a invadir Rusia en invierno. Listo. Con eso se evitan una explicación. Entonces también es más fácil cuando uno le mete viajes en el tiempo. También se puede hacer con viajeros interdimensionales, es decir, como el ejemplo de Rick y Morty utilizan eso todo el tiempo, ¿sí? Entonces cuando Rick ocasiona que todas las personas se conviertan en, ¿cómo es que se llaman estos bichos? ¿Qué nombre es que les pone? En unas criaturas, en unos engendros del Satán, horribles, en unos adefesios. Entonces él decide viajar a otra dimensión en la cual él nunca los convirtió, sino que él consiguió reparar el daño que hizo. Es lo mismo, él utiliza el viaje interdimensional para viajar a este presente ucrónico, ya no a su presente, sino a un presente ucrónico en el que el punto John Barr ocurrió de manera diferente, ¿sí? Todo el tiempo él está haciendo eso, en la realidad en la que Morty le pide que invente un aparato para que él pueda escuchar a los animales y se entera que las ardillas están planeando dominar el mundo. ¿Qué le toca hacer? Le toca crear y viajar a una realidad diferente, a una dimensión diferente, en la cual las ardillas no se dan cuenta que Morty se dio cuenta. ¿Sí? Lo mismo. Entonces, con eso también se ahorran una explicación. ¿Sí? Entonces, no me toca explicar por qué fue que las mujeres nunca pelearon por sus derechos, no me toca explicar por qué ninguna quiso votar. No, se ahorran esa explicación y simplemente por error, por lo general es así. Viajeros interdimensionales que lo hacen por equivocación y aparecen de repente en un universo en el cual las mujeres nunca pelearon por sus derechos. Entonces se ahorran una explicación. Es una herramienta muy útil por eso, porque simplemente ya aparecí en un universo en el que las mujeres nunca pelearon por sus derechos. No me toca explicar por qué, si no quiero. Si quieren, pues lo pueden hacer, obviamente. Pero si no quiero explicar por qué, simplemente no, fue que estábamos en clase de química o de física y en medio de un experimento salió mal, entonces me trasladé a una dimensión paralela en la que las mujeres nunca pelearon por sus derechos, y entonces yo no estaba en clase, sino que estaba haciendo el oficio en mi casa. Ya, y no me toca explicar nada, simplemente ¡pum!, aparecí. Y entonces la historia puede ser cómo intento volver a mi realidad o cómo intento pelear para que las mujeres tengan derechos en esa nueva realidad, en fin. ¿Sí ven? El caso es que les puede ayudar, se pueden ayudar en eso para ahorrarse una explicación, ¿listo? Claro, ¿cómo les puede servir los viajes en el tiempo y los viajes interdimensionales en la creación de una ucronía? ¿O hacemos otro ejemplo? ¿O estoy hablando solo? Yo no tengo ningún problema, ustedes saben que yo amo el sonido de mi voz, pero si no me dicen nada voy a seguir. ¿Todo claro? Sí, pues para mí sí está claro todo. Vale, ¿y el resto? Porque después me entregan trabajos a los que no les voy a poder poner muy buena nota. Es que no entendí, pues si no me hacen preguntas ahora como jodido también, ¿no? Un ejemplo muy gracioso que se burla de toda esta regla es un capítulo de Futurama en el que viajan en el tiempo por error, viajan al pasado y Fry ocasiona la muerte de su abuelo. Entonces, la regla general de los viajes en el tiempo dice, bueno, si él mató a su abuelo, él tendría que desaparecer, pero lo que pasa es que él se acuesta con su abuela. Qué divertido. Entonces, él es su propio abuelo. Es buenísimo, ese capítulo es muy gracioso. Por eso, porque se burla de este asunto del viaje en el tiempo y de las ucronías. Es muy gracioso. Entonces, funciona muy bien también. Entonces, si no hay ningún problema, vale.
Hay una manera de hacer ucronías que es típica de las series de televisión, es muy repetida, porque es una manera fácil de hacer una ucronía. Voy a poner pausa mi música un momento. Y es un episodio de Los Simpson, porque Los Simpson todo lo han hecho. Y es una premisa muy común en las ucronías. Creí que más de ustedes me pondrían ese ejemplo, menos mal que ninguno lo hizo, porque es la salida fácil. Entonces me parece muy bien. Pero es, ¿qué tal si yo no hubiera nacido? ¿Sí? Entonces es un ejemplo muy bueno que se utiliza todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo parecido, ¿listo? Pero pues es un ejemplo de ucronía para que lo vean y analicemos paso a paso las características. Ya saben, si no se escucha o si no ven o alguna cosa, me pegan un grito, por favor. Ah, si le activamos el sonido de pronto, ¿cierto? Sabes, no es justo. Cobras $200 por una historieta cómica de 25 centavos. La única forma de comprar esa historieta por 25 centavos es volver a 1974. Eso es imposible. El niño que volvió a 1974. Estados Unidos fuera del Medio Oriente. ¡Wow! ¡Funcionó! ¡Mi máquina del tiempo funcionó! Este es el invento más fantásticamente poderoso en toda la historia de la humanidad. Toma, niño, guarda mis llaves mientras voy a almorzar. Carlos James Bond. Muy bien. Los capítulos de Los Simpson nuevos no son tan buenos, pero tienen detalles interesantes algunos. 1974. Ya no necesito esto. Ese chiste, aunque parezca una bobada, es un detalle muy de ucronía, porque nos estaba hablando de cómo era el universo en 1974, que nadie usaba cinturones de seguridad. Es muy bueno. Lo mismo, la historia no es como es Springfield en el 74. Donde nadie se enoja con George Lucas. La historia no es eso, la historia es... Bueno, lo que sigue. Algo regañón. Vaya, vaya, vaya. Si solo menos Simpson y Barney Gumble. Permítanme, caballeros. Es homero antes de que le crecieran las boobies. Secundaria de Springfield. Hola, Homero. Soy tu hijo no deseado del futuro. ¿Te arruinó tu diversión? Disculpen, ¿es el salón 106? ¡Suéltalo! ¿Qué clase de idiota estrangula a un niñito? ¿Quieres ir al baile conmigo? ¡Ay, baile contigo! Olvídalo, Bob. Ahí está el punto John Barr en esta ucronía. ¿Qué pasaría si Marge nunca hubiera ido con Homero al baile? Ese es el punto John Barr. No fue amor a primera vista. Se me quita, estoy enamorada. Eso, yo puedo, idiota. No es como si yo fuera la primera persona que dice eso. Tú eres la primera persona que dice eso. Cállate y ve al baile conmigo. Ay, caramba, si ustedes no se reúnen, ¿qué significa para mí en el futuro? Que es la pregunta de siempre. Siempre lo mismo. Uno dice, fue pucha, si mis papás no se conocen, ¿cómo, qué pena te sigo usando como ejemplo, Daniela? Tú hacías esa pregunta. Si no se hubieran conocido, pues mi hermano y yo no existiríamos. ¿Sí ven? Ese es un punto John Barr muy utilizado en las ucronías. Pero pues los Simpson, como son tan inteligentes, le meten un giro muy interesante. Mi vida podría ser mucho mejor. Por lo general, cuando uno dice, no, mis padres nunca se hubieran conocido, entonces yo hubiera desaparecido. Los Simpson, que así sean episodios nuevos, como les digo, algunos todavía tienen algunos rasgos de genialidad, le dan una vuelta de tuerca a eso. Entonces ya no es que voy a desaparecer o que mi vida sería peor, como sucedió, por ejemplo, en Volver al Futuro, sino todo lo contrario, mi vida sería mucho mejor. Haga lo que haga, no se case con ese simio. Tus opciones. Ir al baile conmigo y llorar para siempre. No digas, niñito. ¡Ven aquí! Ahora regresaré a un futuro en el que seré rico o podré estar de pie frente a la casa de un rico. En todo caso, mejor que ahora. Ahora la segunda parte, no sé dónde está, pero sí está porque ya la
Ya la había encontrado yo qué día, no se preocupen, ya la vemos. Que es lo más importante que necesito que vean, que es el resultado. Estúpido novio que robó mi futuro. Bueno, voy a... helado con masa de galleta. Televisores innecesariamente grandes. Fútbol del jueves por la noche. Los Simpson otra vez. Qué pena partirlo tanto para decir lo mismo, pero pues es que es notable. Cuando se concentran pueden hacer un trabajo muy bueno. Le meten otro giro a la historia. Entonces, no solo llevan a Bart a una línea paralela, sino que traen de la línea paralela a Homero para que él vea la línea original de la que viene Bart. Esa es una doble ucronía, es muy bueno. Es una idea muy novedosa y muy interesante que no se ha hecho. Por lo general, las historias de las ucronías son alguien de mi presente que viaja al otro presente y ya. Acá los Simpson le meten una doble ucronía. Yo que me voy a otra realidad y el de otra realidad que viene a la mía. Es buenísimo. ¿Cómo se siente tan caliente? Estoy impresionado por el futuro. Y aprovechan pues para hacer una crítica muy interesante. Aquí está tu batido, corazón. ¿Por qué bebería un batido cuando puedo beber tu cara, señora de Artis? Mi papá es Artisif. Así es, lo que te convierte en Artis. ¡Ay, caramba! La historia, otro ejemplo de lo que les había dicho antes, la historia no es como es el presente de Bart después del punto John Bart, después de haber hecho que sus papás nunca se conocieran. La historia es que pasa con Bart. Entonces Bart ahora se llama Barty Sif y ya no tiene su pelo de siempre, sino que es crespo. ¿Sí ven? Esa es la historia de las ucronías, lo que pasa con los sujetos. Buenos días, amado hijo. Disfruta tu vida de lujos, incluyendo a tu propio mayordomo bravucón. ¡Desea un... señor! Hasta calzón chino. ¡Excelente elección! Conocí a algunos mentirosos en los 70, pero ese es el peor. Oye tú, ese es mi árbol para espiar. Bueno, Homero, ¿qué te trae al presente? Viajé en el espacio y el tiempo para hacer que Marge me acepte porque es lo que le conviene. Bueno, si unimos nuestras mentes podemos hacer un plan. Tengo que preguntar, ¿qué pasó? ¿Estuve en un incendio forestal o algo así? ¡No! Indiana Jones, hijo. Un papel interpretado por Richard Dreyfuss en nuestro universo. ¡Vengo a recuperar mi vida! Creí que esto podría pasar, así que estudié Jiu-Jitsu brasileño. Acércate a mí y conoce tu destino. ¡No tan rápido! ¡Saluda a la Federación Unida de Homeros a través de la historia! Buenísimo. Es un gran episodio. ¡Destrúyelos en el nombre de Jesús! Bien, chicos, hay que reagruparse. Volveremos con más o menos y comenzaremos de nuevo. Oh, ¿qué hace ella aquí? Te diré lo que hago. Darme cuenta de que me casé con el hombre equivocado. Ni para variar en estos episodios nuevos de Los Simpson, los finales se tiran las historias. Yo estaría con todos ustedes. Qué final más pendejo. También contigo, Homero Cavernario. Es Homero renacentista. Bueno, Cardenal o Caníbal desearía haber elegido el amor hace 20 años. Por favor, cuando vayan a escribir las ucronías, no hagan eso, no cometan ese error de llegar a la conclusión de que todo sería igual. Es una tentación muy fuerte, repito, pues porque es muy fácil. Decir, por alguna razón, de todos modos, yo habría resultado estudiando en el Fanny Mickey. Repito, usando todavía tu ejemplo, Daniela. No, es muy fácil, pero es muy débil, es muy flojo. Se pierde la oportunidad de crear y explorar un universo paralelo. Entonces no hagan eso, así como lo hacen acá. Que se tiran ese episodio, esa historia es muy buena y se la tiran con ese final tan pendejo de que, ay no, todo
pasó como debía pasar. Bleh. Es malísimo, es una historia muy floja. Deja caerse en tiempo. ¿Ninguno de ustedes tuvo tiempo para sacar la basura? Que Homero esclavo egipcio lo haga. Siempre soy yo. ¿Sí ven cómo es posible que partan de un punto John Barr muy trascendental, que es el hecho de que Homero y Marge nunca se conocieron, ni fueron al baile, ni fueron felices para siempre? Y la conclusión de esa historia sea que todo quedó igual de todos modos. Flojísimo. Muy mal ese final, es horrible. Para una historia tan buena, ese final es apestosísimo. No vayan a cometer ese error, por favor. No vayan a cometer el error de que todo quedó igual, todo sería igual. No. Eso es muestra de pereza. Es muestra de pereza de los libretistas de este episodio. Hacer eso. Eso no es gracioso. No, a mí al menos no me parece gracioso. Es perezoso. Me parece muy perezoso. Pero bueno. Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo se puede usar los viajes en el tiempo. Cómo se puede para crear una ucronía, que es muy, muy bueno. ¿Listo? Viene lo más divertido. Esta tarea va a ser extra emocionante. Si de pronto me estaban parando bolas, yo ya les di una pista de cuál iba a ser uno de los puntos de la tarea para la próxima vez. Igual la tarea es muy obvia. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Primero, van a leer el primer capítulo del Hombre en el Castillo de Philip Dick, la novela en la cual está basada la serie que vimos al comienzo, o el tráiler de la serie, perdón, que vimos al comienzo. ¿Dónde está? Ah, profe, tengo que comprar. No, nada. Para evitar todo eso, ya está acá. Por eso tenía abierto el Schoology. Ya está acá, mírenlo. Van a leer el primer capítulo de la novela, es cortica, no tiene sino 142. La versión que yo tengo, como está en inglés, es un poquito más larga. En fin, es cortica, es una novela muy corta, 142 páginas, que no son 142, porque esta primera es la portada. Esta segunda, la mayor parte es editorial y la dedicatoria y todo eso, es solo este pedacito. Entonces es cortica, es una novela cortica, si la quieren leer toda. Es muy corta, es muy buena. Sin embargo, solo van a leer el primer capítulo, desde aquí uno, que ahí nos presentan los personajes y el universo de una manera espectacular. Philip Dick es un gran escritor de ciencia ficción. Hasta acá. ¿Sí ven? 2. Solo el primer capítulo, que con eso ya vamos a tener bastante de qué hablar. ¿Listo? Ay, pero ¿a qué horas? Ay, pero tengo mucha tarea. Ay, ay, ay. Tienen un mes. ¿Listo? Es decir, no, este ejercicio de leer este primer capítulo no va a ser para dentro de 15 días cuando nos volvamos a ver. No va a ser, si o la leen de aquí a allá, perfecto, pero no vamos a hablar de El Hombre en el Castillo el 18 de septiembre, vamos a hablar del Hombre en el Castillo en un mes, el 2 de octubre. ¿Listo? Entonces, porfa, tienen un mes para leer 9 páginas. Si llegan a esa clase sin haber leído este primer capítulo, lo saco. Entonces, si no lo van a leer, mejor ni entren y yo hago mi clase en un videito y la subo y ya. Estoy hablando muy en serio, porque les estoy dando un mes para leer 9 páginas de una novela Profe, sumamente interesante. Cuéntame. y mientras tanto, ¿qué? La clase. Tranquila, que si se vieron ahí en la presentación, hay 2 puntos de la tarea. Tienen un mes para leer 9 capítulos. En un mes perfectamente se pueden leer toda la novela. En un mes perfectamente pueden leer toda la novela. Son 140 páginas. Si se leen 5 páginas al día, 5 por 30, eso les da 150. En un mes perfectamente los podría yo poner a leerse toda la novela. Pero como, en fin, dejémoslo de ese tamaño para que vean, son solo 9 páginas. ¿Listo? Ya está ahí en Schoology. Aquí, si quieren, lo pueden descargar para no tener que estar todo el tiempo en internet. Lo descargan en el celular o en el computador y lo leen ahí para no gastar internet. Lo pueden descargar ahí. ¿Sí ven? Acá. Download. Listo. Y ahí lo tienen para leerlo. Tienen un mes. Y el segundo punto, obviamente, empezar a escribir sus propias ucronías. ¿Listo? Van a hacer el mismo ejercicio que hicieron para el fin de semana que pasó con los puntos John Barr. Es decir, de hecho, es este. Tienen un punto John Barr. Entonces, que mis papás no se conocieron, que me mordió un perro, que tuve un accidente.
tienen su punto John Ball. Van a desarrollar el universo en un parrafito. Voy a poner acá, universo, un párrafo. Obviamente, pues, un poquito más, lo que les dije. Eso fue un ejemplo muy pendejo, entonces escribieron un poquito más, pero bueno. Así como hicieron esa descripción del universo para el fin de semana pasado, lo mismo. Un parrafito por cada punto John Ball, o sea, 3 parrafitos. Y un rengloncito sobre la acción, sobre la trama. Mínimo, obviamente se pueden gastar más, no hay ningún inconveniente. Pero entonces, Profe, ¿les hicieron ya? Ahora para eso, cuéntame. o sea que lo mismo, en ese párrafo vamos a escribir lo que no es importante, solamente vamos a escribir el universo, pero como usted dijo, no es importante. Es Exacto. No es obligatorio, lo, por ojo, ejemplo. ojo, ojo, no es lo más importante, es muy importante, pero no es lo más importante. ¿Listo? Para que no nos confundamos. Es muy importante el universo, pero la trama es todavía más importante. No se preocupen por esa aparente contradicción que en un mes, cuando hablemos del hombre en el castillo y de Plop, vamos a empezar a meterle más esfuerzo al asunto de la trama. No se preocupen por esa aparente contradicción de que lo estoy poniendo a hacer más de algo que supuestamente es menos importante. No se preocupen, todo está fríamente calculado. Confíen en mí por una vez en su vida. ¿Listo? Entonces, eso. Un parrafito desarrollando el universo de qué tal si yo viviera al otro lado de la ciudad, otro parrafito de qué tal si mis papás no se hubieran conocido, entonces mi hermano y yo nunca hubiéramos existido, y otro parrafito de qué tal si las mujeres nunca hubieran peleado por sus derechos. Un parrafito de esos universos. Y un rengloncito de qué haría el personaje. El personaje pueden ser ustedes si quieren, pero también puede ser otra persona si quieren. El personaje puede ser cualquiera. ¿Listo? ¿De Profe, qué ¿y el haría ese universo personaje en ese presente? universo? Dime. Y el universo que vamos a crear es del presente. ¿Cómo sería ahora la vida si eso hubiera pasado, sí? Exacto, de este presente, del presente alternativo, del presente paralelo. Este es el universo que ustedes van a contar, sí, señora. ¿Listo? ¿Clara la tarea? ¿Alguna pregunta respecto de la tarea? Bueno, tomaré su silencio como un no. Les repito, sin embargo, como lo hago todas las clases, las preguntas siempre salen es cuando ustedes empiezan a trabajar. Toda esa clase de ejercicios es lo que habríamos hecho allá en el salón, allá en clase. Si me parecen muy buenos ejercicios, entonces por eso se los pongo de todas maneras. Entonces, cuando ustedes empiecen a hacer la tarea es que van a empezar a salir las preguntas. Entonces, muéstrenme adelanto si quieren, me los mandan por correo, por Facebook, por donde puedan. Yo los leo y les comento, así va bien, cámbiale esto, póngale lo otro, modifíquele esto, sin ningún inconveniente. ¿Listo? Bueno, señor. ¿Cuántas preguntas tienen que hacerse? Ninguna, porque técnicamente ya se las hicieron para la semana anterior. Eric, ustedes ya me hicieron esos puntos Jumbar para la clase pasada. Usted ya me las entregó. Usted ya hizo ese ejercicio. Ya tiene sus 3 preguntas a partir de las cuales va a crear su subcronía. Entonces, técnicamente, ninguna nueva. Es a partir de las 3 que ya tienen. Si la quieren cambiar a partir de la explicación que di yo en esta clase, lo pueden hacer. No hay ningún inconveniente. Si se sientan y dicen, no, pero pues a la hora de la verdad, si yo no me hubiera enfermado tanto esa vez, pues el mundo sería más o menos igual. La pueden cambiar, no hay ningún inconveniente. Pueden cambiar el punto John Barr. No hay ningún inconveniente. Si lo quieren cambiar a un asunto más grande, más general, lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Listo? Esa clase estuvo larga. Esa clase estuvo más larga. Yo obviamente ustedes saben que no me canso, pero ustedes ya deben estar aburridos más que de costumbre. Entonces ya, si no tienen ninguna otra pregunta, se pueden ir. Porfa, cuídense mucho ustedes que ya son los más grandes. Así ya se haya acabado el aislamiento obligatorio, no quiere decir que se haya acabado el riesgo. Entonces, porfa, cuídense mucho, tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, por favor. Mucho cuidado. Porque, como se los he dicho siempre, se los diré las veces que sea necesario, la idea es podernos ver tarde o temprano, poder volver a encontrarnos, poder volver a vernos, así sea como estudiantes de lengua castellana y profesor de lengua castellana, o en el futuro
ya como exalumnos sí, como una persona que los quiere mucho. ¿Listo? Entonces, cuídense mucho porque la idea es volvernos a ver y eso sería todo. Ya pueden salir a descanso.